yo estuve hablando y me quedé en Gálatas, y estuvimos hablando varias cosas acerca de Gálatas. Como en Gálatas, el capítulo 4, habla el apóstol Pablo de la alegoría de Sara y Agar, que hace esa alegoría. Una es la mujer de la promesa y la otra no, y compara a Agar con la ley y a Sara con el nuevo pacto, ¿no? Entonces habla varias cosas y ahí en el capítulo 5 menciona varias cosas acerca de eso. Y finalmente el verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, ¿no? Porque toda la ley en esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y estaba hablando acerca de las verdades esenciales en el sentido en que tenemos que tener claramente todos y entender que Dios nos ama a todos de una forma incondicional. Por eso envió a su Hijo a este mundo. En Romanos 5:8 dice que amó Dios tanto al mundo que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y ahora somos salvos por su vida. Y a otra parte dice: seremos salvos de la ira. Y cada vez yo ya les he explicado que aparezca esa palabra ira o esto, no es algo que tiene que ver con el futuro, es algo que ya pasó, ya ocurrió, ¿no? En el año 70 con la destrucción de Jerusalén, ¿no? Y en realidad inclusive hemos traído a dos expositores muy buenos acerca de esto: el doctor Lynn Hiles, que tuvimos un seminario hace años, y también a Jonathan Welton, que habló acerca de Mateo 24, ¿no? 23, 25, y cuando ahí habla acerca de estas cosas, de lo que ocurrió, él menciona que entonces vendrá el fin, ¿no? Y está hablando de pasará una generación y entonces vendrá el fin. Él no habla del fin del mundo, él habla del fin de una era, la era de la ley, ¿no? Porque si bien Jesucristo fue crucificado, murió, resucitó, el reino comenzó a avanzar, el templo seguía de pie, los sacrificios seguían realizándose, pero el historiador Flavio Josefo habla y narra acerca de la corrupción en la que llegó Jerusalén, y la corrupción inclusive en las cosas en el templo, e inclusive un montón de falsos mesías que se autodenominaban mesías y una serie de cosas. Y cuando Tito sitia Jerusalén en el año 67, ya Jesús les había dicho: cuando vean las águilas, ahí se juntarán los cuerpos. Y uno lee eso y dice: las águilas, ¿pero qué es el símbolo romano? Las águilas. ¿Y dónde se juntaron los cuerpos? Ahí, porque murieron 1.100.000 judíos, dice Flavio Josefo. Más la sangre corría por las calles y llegaba a la brida de los caballos. ¿Dónde me parece haber leído eso? Apocalipsis. Pero no va a ser en el futuro, fue en el pasado, ¿no? Entonces, y él dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y a Tito lo exasperaron tanto, no, porque trataba de que negociar, les exageraban tanto que ordenó a los soldados que ni siquiera quedase las piedras de los cimientos del templo, ¿no? Y bueno, atacaron y destruyeron, el oro se derritió y entre las grietas de las piedras los soldados, cuando se enfrió, comenzaron a robarlo como botín. Pedro habla de los elementos ardientes, y cuando nosotros pensamos elementos nos proyectamos, pues por eso yo he hablado de exégesis y eisegesis, nos proyectamos a los astros o qué sé yo, y que se van a caer y el fin del mundo. No, los elementos se referían a las cosas del templo y ardieron, pues. Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que entender, que cuando lean las epístolas que fueron escritas antes del año 70, máximo el 66, y habla de ira, no está hablando del futuro, está hablando del pasado. Tiene nada que ver con nosotros. Y ahí habla varias cosas y menciona, ¿no?, cómo Dios nos ama, que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, y tenemos que tener claro que Dios nos ama. Tenemos que tener claro que nuestro corazón tiene que estar anclado en la gracia de Dios. Hemos hablado acerca de la justificación también, que tú eres justo no por nada que hayas hecho, salvo creer en lo que Jesús hizo en su sacrificio por nosotros. Y si eres justo, y eres justo por un don, un regalo que Él te ha dado, te ha atribuido su justicia, quiere decir que nada que tú puedas hacer te va a dejar o te va a hacer que dejes de ser justo, porque no lo ganaste, se te fue dado. Entonces, eres justo, puedes estar confiado delante de Dios, Dios no tiene nada en contra tuyo. Ahora, por eso aquí habla acá en Gálatas y dice que nuestra libertad
Hermanos, que nuestra libertad, a libertad fuisteis llamados, solamente que no la uséis, esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahora, inclusive en ese contexto que está hablando de servíos para la carne, ni siquiera tiene que pensar en cosas malas, sino en el hecho de que caminemos en amor entre nosotros. Y habla de que el primer mandamiento es que amemos, ¿no? O sea, que la ley en esto se resume, ¿no? Que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y luego habla ahí de que no os mordáis ni os coméis, o sea, la iglesia en Gálatas, como cualquier iglesia, como seres humanos, hay problemas, habían problemas. Luego menciona, digo pues que anded en el Espíritu, y esa E de Espíritu tienen que tenerla en minúscula, porque no es el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el Espíritu Santo no tiene deseos de la carne. La Biblia dice que Dios no es tentado por el mal, ni él tienta a nadie, así que la lucha entre el espíritu y la carne, y no solamente se refiere a nuestra lucha, digamos, de que está resistiendo a la tentación o a problemas o cosas de ese tipo, y también es interesante que dice no satisfagáis los deseos de la carne, no dice no tengáis los deseos de la carne. Por ejemplo, si Jorgito viene y me mete un empujón y me sigue empujando, no, claro, yo estoy en otro level, ya tan espiritual y amoroso, no voy a reaccionar violentamente, pero el deseo de la carne sería partirle la cara, ¿o no? Porque está agrediendo. Entonces, no satisfago, pero por tener el deseo de partirle la cara a Jorgito, porque me está empujando, no significa que he pecado o he fallado, porque no he actuado sobre eso. ¿Me dejo entender? Entonces, podemos tener cosas, pero si no actuamos, no estamos cayendo en ninguna falta. Ahora, inclusive si cayéramos en alguna falta, seguimos siendo justos, porque tú no eres justo por tu comportamiento, tu conducta, eres justo porque te fue atribuida la justicia de Cristo. Ahora, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y no se refiere a un futuro lejano, no, sino que puedes llamar las consecuencias del pecado, es muerte. O sea, si bien ya en nuestra relación con Dios no hay nada que nos separe de Él por la obra de Cristo, hay consecuencias de los actos que nosotros tomemos, ¿sí o no? Maltrata a una persona y esa persona se va a enemizar contigo, y esa es una consecuencia de eso. Trata mal a tu cuerpo y vas a tener consecuencias en tu salud. Diferentes cosas podemos hacer, van a ser consecuencias, y no es un castigo divino, ¿me dejo entender? Ya Jesús, Él fue la ofrenda por todo esto. Y continúa hablando y habla ahí, el centro sigue siendo el amor en realidad, que seamos guiados. Habla que cuáles son manifiestas las obras de la carne, y luego el 22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, y todas las demás cosas que siguen ahí se refieren a manifestaciones del amor, y dice, contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, porque hemos sido crucificados juntamente con Él. Pero cuando habla del deseo de la lucha de la carne con el Espíritu, está hablando de Agar y de Sara, está hablando de permanecer en la lucha, de querer mantenerte bajo la ley o caminar en el nuevo pacto en el que estamos. Y ahí quiero que demos un gran salto hasta Hebreos, el capítulo 8. Y en Hebreos, el capítulo 8, el verso 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y continúa hablando de lo que va a hacer con ellos. Y en el verso 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Y aquí lo importante, el verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, digan nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué dice eso? Porque ustedes tienen que entender que el libro de los Hebreos, como el título lo dice, fue escrito a los Hebreos. Y ya les he dicho, Jesús murió, resucitó, el evangelio comenzó a ser predicado, pero el templo siguió de pie por 40 años más. Porque Jesús dijo, no pasará una generación y entonces vendrá el fin. No el fin del mundo, porque no dice cosmos, sino el fin de una era, lo dice ahí. ¿La era de qué? La era de la ley, la era del templo, la era de los sacrificios. Pero durante todo ese tiempo, esos 40 años, se siguió haciendo sacrificios, se siguió haciendo las cosas que siempre se hacían. No, es más,
se dice que cuando en el gran día de expiación o esto, cuando se veía, porque cuando vas a Jerusalén, subes. ¿Qué quiere decir eso? Está arriba, pues. Entonces, hacia el templo, parecía como si fuera nieve en las montañas o en la esto. ¿Por qué? Por todas las ovejitas blancas, pues, que iban al sacrificio. Entonces, eso seguía practicándose. Entonces, dice que es un pacto obsoleto y pronto a desaparecer porque él sabía que iba a ocurrir, que él dijo que ocurriría y vendría el fin. Cuando los romanos destruyen todo, ya no hay más sacrificio, ya no hay más templo, ya no hay más nada, entonces cesa todo eso y él habla de este nuevo pacto y él dice que él nunca se acordará más de nuestros pecados. Hace tiempo, yo me acuerdo, los que tienen tiempo en el Señor se acordarán de unas publicaciones que eran como unos chistecitos, o sea, caricaturas, unas publicaciones de una compañía Chic Publication. Y había uno que se llamaba Esta fue tu vida. Entonces ponían la vida de un borracho, mujeriego, lo peor lo ponían y el tipo pues se muere, ¿no? Entonces va y está ante la presencia de Dios en un trono. Por supuesto, Dios es un Dios ahí lejano, distante, malo. Y pasaban su vida, como en una película, ¿no? Que 3D, 4D, que sabe Dios, pues 1000D, no que IMAX ni que 8 cuartos, ¿no? Una película de su vida, ¿no? Y todos la veían y qué sé yo. Y salían los diferentes momentos en los que se le había compartido el evangelio y él lo había rechazado y esto y lo otro. Y claro, antes de la película venían los avances de los próximos estrenos, ¿no? O sea, iban a pasar la vida de Pepe, la vida de Carlos, la vida de Ricardo, qué sé yo, ¿no? Pero en ese momento estaban pasando la vida de Milko, ¿no? Entonces, esta fue tu vida, ¿no? Y tú estás ahí temblando y al final Dios apunta el dedo, ¿no? Y vienen los ángeles, unos sugieres grandazos y ¡ah!, lo arrojaban al lago de fuego donde quedaba extra crispy el pecador, ¿no? ¿Dónde queda el versículo? Nunca más me acordaré de tus pecados. Dice ahí al momento, va a pasar la película de tu vida, esto ya no hay. Dios no se acuerda. Todo está bajo la sangre, bajo el sacrificio de Cristo. ¿Cuántos se gozan por eso? Y dice, por eso que está pronto a desaparecer y habla. Ahora, si uno ve todo esto, y esto viene arrastrado desde capítulos anteriores, y si uno ve en el capítulo 7, en el verso 11, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese según el orden de Aarón? Porque está hablando de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene principio ni fin, etc. Y luego dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Eso es crucial. Cambiado el sacerdocio, hay cambio de ley. Quiere decir que la ley de Moisés, al haber el cambio del sacerdocio y ya no ser el sacerdocio levítico, porque ustedes se acordarán de las 12 tribus de Israel, Leví fue la única que no tuvo repartición de tierras, porque Dios iba a hacer su proporción y de la tribu de Leví saldrían todos los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, pero Jesús, que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, él no es de la tribu de Leví. Él venía de la tribu de Judá. Alabanza, ¿no? Y dice, cambiado el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. Y continúa, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió en el altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues sea testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Al verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción dio una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, ¿no? Y continúa hablando, el verso 22, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor
pacto, que en el capítulo siguiente, en el 8 al final, habla de un nuevo pacto, y el anterior está pronto a desaparecer y continúa. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Me detengo ahí un ratito, ¿por qué? Porque creo que fue el domingo pasado, yo les mencioné que cuando el hombre traía la ofrenda, que era el cordero, ¿no? Y siempre agarro al pastor Carlos porque él está en la primera fila y más cerca que yo, ¿no? Entonces imaginemos que el pastor Carlos es una ovejita. Y yo era el pecador que traía la ovejita. El sumo sacerdote no me examinaba a mí. No, nada que ver. Examinaba a la oveja. Si tenía alguna falla, si tenía algún defecto, algo. Si la oveja estaba bien, se ofrecía el sacrificio. Además, si el sacerdote era bueno y había ejercido con integridad su sacerdocio y todo eso, el sacrificio era acepto. Si no, no. Y el sacerdote también moría al entrar al lugar santísimo. Entonces, acá dice, porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Empieza el capítulo 8. Ahora, les he dicho, no lean en capítulos, lean en contexto. Ahora, todo lo anteriormente dicho comienza a hablar y dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por las cuales es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas de esta manera, conforme al modelo que se te mostró en el monte. Verso 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Tú y yo estamos en un mejor pacto, en el que tú y yo, gracias a lo que Cristo hizo, hemos sido justificados. Todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús hemos recibido el don el don de la justicia y la abundancia de la gracia. Dios no tiene nada en contra de nosotros. ¿Cuánto se goza? No hiciste nada para ganarte esa justicia, no hay nada que puedas hacer para perderla. Ahora, si actúas o vives en una manera que no es la adecuada a lo que Dios no te dice, por eso dice, no usemos nuestra libertad como libertinaje o para actuar en forma equivocada. Es más, cuando habla de que la gracia se manifestó y se refiere a Jesucristo, dice que la gracia nos enseña a vivir justa, sobria y piadosamente. O sea, la misma gracia de Dios te va a enseñar. Porque mucha gente dice, bueno, entonces puedo vivir como me dé la gana. Bueno, si se supone que has nacido de nuevo, y se supone que has recibido a Cristo Jesús, y se supone que el Espíritu Santo vive y habita en ti, te va a dar la gana de vivir correctamente. Y cuando habla acá de que no demos ocasión para la carne y el libertinaje, está hablando inclusive en el contexto del amor, porque Romanos, el capítulo 13, el verso 10, si no me equivoco, dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Si caminamos en amor, no le vamos a hacer daño a nadie, ni a nosotros mismos.
¿Estamos o no? Pero si vivimos equivocadamente, hay consecuencias. No porque Dios te esté castigando, sino porque tú las estás atrayendo sobre ti. ¿Correcto? No, si una persona bebe demasiado, ¿no? La Biblia no dice que no beba, dice que no te embriague, ¿no? Que la Biblia no dice que dice todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. ¿Cómo vas a dejarte dominar por algo si ya Cristo te hizo libre para que no seas dominado por nada? Y ese algo no necesariamente tiene que ser algo malo. Yo era dominado por la Coca-Cola. Hay un versículo que dice, todo aquel que tome Coca-Cola arderá en el infierno. No dice, no hay un solo versículo. Ni la había inventado la Coca-Cola en esa época. O sea, Moisés no disfrutó una Coca-Cola. No, entonces, pero Dios no quiere que nada te controle, nada te domine. Si algo lo hace, vas a pagar las consecuencias. Si bebes demasiado, no, vas a sufrir de cirrosis. Por eso yo oro por Toledo, para que no se muera de cirrosis antes de que lo traigan acá a cumplir su pena, pues, ¿no? Entonces, porque va a haber consecuencias. Por eso cuando yo me hice un chequeo médico hace un tiempo atrás, y salió que todo estaba bien conmigo, excepto, porque ya había bajado 23 kilos, pero todavía debía seguir bajando de peso, y el doctor dijo la palabra mágica, la que me abrió el entendimiento por completo. Si no bajas más de peso, por lo menos 5 o 7 kilos más, en 10 años vivirás de diálisis. Diálisis. Esa palabrita entró en el cabezadura. Y en 6 meses bajé de 107 a 83 kilos. Ahora, en todo lo demás estaba bien. Cuando los doctores me dijeron que todo lo demás estaba bien, porque yo he vivido una vida de exceso. He tragado, he tomado cualquier cantidad de Coca-Cola, y como yo crecí en una generación de creyentes que decían, los creyentes no chupamos, no fumamos, pero ¿cómo tragamos? ¿No? Entonces, era una vaca. ¡Mu! ¿No? Entonces, yo debería ser una oveja que diga amén, pero yo decía ¡mu! Porque era una vaca, un gordazo. Entonces, ¿qué ocurre? Pero cuando me chequearon, no tenía diabetes, no tenía eso. Hubo convicción dentro de mí. Dije, Dios mío, qué bueno ha sido con este necio. O sea, no. Y tantas cosas, tengo que cuidar el cuerpo que tú me has dado. Ahora, ven que hay consecuencias. No porque Dios te castigue. ¿Puede un cristiano fumar? ¿Irse al cielo? Que la obsesión con el cielo. ¿No? Sí, va a llegar más rápido nada más. ¿No? O sea, es así simple. Porque hay cosas que te hacen daño. ¿Ven? Entonces, tienes que cuidar este cuerpo en el que tú vives. De igual manera, ciertas otras acciones morales o lo que sea, o vives en una sociedad, va a haber consecuencias. Si tratas mal a alguien, esa persona no va a querer hablar contigo, ¿no? Y de repente es orgulloso y por más que pidas perdón, ya no quiere saber nada, te sepultó, ¿no? Porque hay cristianos en congregaciones que ni se miran, ni se saludan. ¿De verdad, pastor? Sé de algunos en esta. ¿Qué pasa eso? Es el deseo profundo de mi corazón que vivan de vecinos en el cielo. Para que pasen toda la eternidad juntos y resuelvan lo que acá por carnales no resolvieron. Pero el hecho es que habla de todo esto y nos dice que tenemos un mejor sumo sacerdote, un sacerdote, y es más, en Hebreos el capítulo 4, me encanta esto, el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Él sabe lo que tú y yo podemos estar atravesando, lo que tú y yo podemos estar viviendo. Él lo experimentó todo, pero no pecó y por lo tanto es misericordioso, y concluye el verso 16, acerquémonos pues confiadamente, osadamente, con valentía, sin ningún temor, sin ninguna timidez, sin ningún miedo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No es al trono de la condenación, no es al trono
A veces nosotros como seres humanos le advertimos, ¿no? Ricardo, no hagas eso porque esto va a pasar. Y Ricardo lo hace, se cae, le pasa algo. Ya ves, te dije, pero no me hace caso, pues te dije. Así somos, ¿no? A veces con nuestros hijos, con personas. Pero Dios no es así. Él dice que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y en Hebreos habla de que Él es el mediador de un mejor pacto. Y dice que nunca más se acordará de nuestros pecados. En Hebreos el capítulo 9, porque continúa, dice el verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de la creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Aleluya. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo y sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, y la palabra remisión significa eliminar, borrar, quitar, no existe más. Así que no puede acordarse, ni puede mostrar la película de tu vida, porque no existe más. No hay más. Dice, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y habla, el verso 27 continúa, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y continúa en el capítulo 10, sigue hablando de que ofrendas, sacrificios no te agradaron, por tanto es que yo vine para hacer tu voluntad. El verso 11 del capítulo 10 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Miren el verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los perfectos? Ustedes. ¿Por qué no se miran entre ustedes perfectos? Ellos no son perfectos por su conducta, no son perfectos por sus obras, no son perfectos porque son perfectos y no fallan en nada, no. Él nos hizo perfectos porque nos santificó, Él nos justificó, Él nos lavó, Él nos limpió, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, Él nos dio el don de la justicia y la abundancia de su gracia para que reinemos en esta vida por uno solo, Jesucristo. ¿Cuánto se goza? Y esas son cosas esenciales porque tú no tienes por qué vivir teniéndole miedo a Dios. Él está por ti, no en contra tuya. Él quiere obrar. Ahora, si hay cosas en tu vida, pues ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta? Que claro, Él dice que somos perfectos ante Dios y nos ha purificado, pero ¿cuántos ya se han dado cuenta que no son perfectos? En el sentido de que cometemos errores, fallamos, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Porque si interactúan, predico mejor. No, entonces, fallamos, pero esas fallas no determinan nuestra identidad. Yo sé que hay muchos dichos que dicen, tú eres lo que haces, ¿no? Como tú eres lo que comes, tú eres lo que haces, tú eres lo que lees. Pero en el caso de nosotros como cristianos, nuestra conducta no determina nuestra identidad. No sé si me dejo entender. Nuestra conducta no determina nuestra identidad.
Porque nuestra identidad es que somos hijos e hijas de Dios por lo que Cristo Jesús hizo y ya hemos sido justificados. Tal vez yo no esté actuando muy justamente, tal vez no esté dando frutos de justicia, tal vez no me esté conduciendo como deba conducirme, pero sigo siendo justo. Y Dios no me rechaza. Ahora, porque hizo una ofrenda una vez y para siempre. No, pastor, no diga eso, porque la gente se va a empezar a portar mal. No, porque la nueva naturaleza en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él dijo que pondría sus leyes en nuestro corazón y en nuestra mente, no en tablas escritas exteriores. ¿Cómo las hizo? La Biblia dice en Romanos, el capítulo 8, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley. No estamos sin ley, pero es una ley del Espíritu de vida. Y esa ley del Espíritu de vida consta de tres cosas: la ley del amor, la ley de la fe y la ley de la libertad. El reino de Dios en el que estamos y ya existe, no es que vas a entrar al reino de Dios cuando te mueras, no, ya estamos en el reino de Dios, consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y dice que en Corintios que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No, los que dicen que los borrachos, los fornicarios, los afeminados, los que se echan con varones, un montón de cosas, muestra y habla y dice, no heredarán el reino de Dios. Ahí dice, ya ven, no van a ir al cielo. El reino de Dios ya está acá. Si un afeminado, si un homosexual, si un fornicario, si un adúltero, si un borracho, si un fumón, si un drogo, si lo que quieras, recibió a Cristo, y aún así sigue haciendo a veces o cayendo a veces en ese mismo estilo de vida, porque no ha renovado su mente, porque no ha dejado que la palabra obre en él, no va a heredar el reino de Dios de vivir en justicia, paz y gozo, sino va a vivir una vida atormentada a pesar de ser hijo de Dios. No va a experimentar ni disfrutar de toda su herencia y todas las cosas buenas que Dios tiene para él o para ella, pero el día que parta de este mundo, va a ir al cielo. Pero la gente coge ese versículo como diciendo los que hace, y Pablo continúa y dice, y esto erais algunos, o sea, lo practicaban y todo, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados, ya habéis sido justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú dejas que el Espíritu de Dios gobierne tu vida, y tú pasas tiempo, por eso yo digo siempre que deben comer pan con cordero. Ah, me gusta el pan con pollo, pastor. Pero es que no me refiero al físico, pues no al sanguchito que te puedes comer por ahí. Me refiero a que Él es el pan que descendió del cielo. Y Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Cuantos más te sigas alimentando de Cristo, cuanto más tengas comunión con Él, cuanto más entiendas que Él es este perfecto sumo sacerdote que nos representa a la diestra del Padre. Entonces, ¿te has puesto a pensar que hay un hombre sentado a la diestra del Padre? Porque cuando Él vino, Él era el Verbo y se hizo carne. Pero cuando Él resucitó, Él es Jesucristo. Dios y hombre. Hay un hombre sentado a la diestra del Padre que nos representa. Aleluya. Y que se compadece de nuestras necesidades y nos conoce. Entonces, Él sigue hablando acá, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido, el verso 12, una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando. Bueno, continúa, verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Por eso es que el templo tenía que ser destruido, por eso es que todo tenía que ser destruido, porque ya no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, verso 19, para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero
en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día se acercaba? ¿Algo malo en el futuro? Pasado. Se acercaba la destrucción de Jerusalén. Se acercaba la destrucción de todo aquello que simbolizaba el antiguo pacto, porque estamos en un nuevo pacto. Por eso es que no pueden mezclar versículos del Antiguo Testamento con nuevos, y estos predicadores terroristas, que hay varios que salen en Enlace, o en Betel, o en sabe Dios, en otras vainas que salgan, o que escuchen, o que algunos de ustedes cristianos se pasan. A mí me mandan pasando videitos por Facebook. Si ustedes me quieren, no me manden mensajes de Messenger con videos de otros predicadores terroristas. Nosotros me mandaban, ¿qué opina usted de esto? Y le di pues toda mi opinión, ¿no? Eso, no me torture. O sea, tener que soplarme a gente que no entiende la diferencia entre los pactos. Estamos en la gracia y tú tienes que entenderlo. Tú eres justo, tú has sido redimido. Dios te ama y la gracia te empodera para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Aleluya. Lo que tú no puedes, dile, Señor, no puedo. Y de ahí, por eso continúa el capítulo 10 y más adelante en el verso 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Porque, y ya traje estos predicadores, están en YouTube, que el canal que nosotros tenemos. Jesús volvió en juicio sobre Jerusalén. Y Flavio Josefo, judío, no creyente, dice que señales que hubieron en ese momento, se vieron huestes celestiales en los aires y cosas que ocurrieron. Ese fue el juicio sobre el pueblo apóstata que había rechazado a su Mesías, que habían rechazado todo. Ya les dije en Zacarías, no tengo tiempo ahorita para ir ahí, ¿por qué Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata? Casualidad, ¿por qué no 35, 40? ¿Por qué los sumos sacerdotes no regatearon a 25? No, ya, dale 20 nomás a este desgraciado. No, ¿por qué 30? Porque se rompía el pacto con 30 monedas de plata. Y eso estaba diciendo que Israel estaba rompiendo el pacto con Dios. Lo rechazamos, no lo queremos, el pacto con Dios. Y Dios dijo, ok. Y cuando sacan a Barrabás y todo, ¿a quién quieren? A Barrabás, a Barrabás. Y la sangre de este justo, su sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo rechazaron. Ahora, no es contra todo el mundo, era contra el sistema apóstata en el que se había vuelto el templo, la ley y todas las cosas que pasaban. Pasaban atrocidades ahí. Flavio Josefo lo describe perfectamente y era un historiador judío, no cristiano. Por eso cuando Tito llega y se planta en Jerusalén en el año 67, los cristianos se acuerdan que Jesús dijo, Mateo 23, 24, 25, donde se junten las águilas, ahí se juntarán los cuerpos. ¿Qué águilas? ¿Cuál es el símbolo de los romanos? Las águilas. Y ahí se juntaron los cuerpos porque murieron 1.100.000 judíos, pero no murió un solo judío cristiano. Si estás en el campo, no vuelvas a la ciudad. Patitas, ¿para qué te quiero? Lárgate de Jerusalén. Si estás adentro y ves, vete. ¿Por qué dice uno será tomado y el otro será dejado? Porque era una práctica romana. Por ejemplo, estaba Pastor Carlos, y a ti te voy a dejar, y a Ricardo. Entonces estaban los dos. Ya, lo dejaban a este y a Ricardo lo crucificaban en el camino. Para que él, aterrado, vaya corriendo a decir, vienen los romanos. Eso es lo que significaba. No que uno se perdía el rapto y el otro era raptado. ¿Usted cree en el rapto, pastor? No.
Ahora, si tú crees, seguimos siendo hermanos. Si ocurre, yo me voy a ir contigo y en el camino me sacas la lengua. Pero ¿qué pasa si no ocurre? ¿Qué pasa si ya todo esto ocurrió? Entonces él dijo esas cosas y ellos supieron, sabían y se fueron. Entonces le está hablando, esta epístola se llama Hebreos. ¿Por qué? Porque no le está hablando a los limeños, le está hablando a los hebreos. A los hebreos que habían creído en Cristo, pero querían volver atrás. ¿Volver atrás a qué? El templo seguía de pie, los sacrificios seguían de pie. ¿Cuántos de ustedes cuando se convirtieron, su familia les hizo la guerra? ¿Ah? Mi mamá me hizo la guerra. Yo católica, apostólica y romana, y viviré así, ¿no? Porque yo entraba, era una bestia, pues yo, ¿no? Entonces, entraba y le contaba 1, 2, 3, 4, 23 estampitas y 3 santitos. Y le leía Éxodo, no te harás imagen, todos los días la misma vaina. No, y iba y le rompía una estampita. Entonces, finalmente creé un monstruo, porque ¿no? Y se la agarró. A mí Dios me habló y me dijo, César, deja de atacar a los católicos. Fue tan fuerte que yo pensé que era audible la voz. Y nunca más me volví a meter. Es más, un buenísimo amigo mío fue un sacerdote que dirigía la Renovación Carismática Católica. Yo tenía el privilegio de predicar en iglesias católicas, con viejitas con velo y todo, naciendo de nuevo y hablando en lenguas, al imponerles manos. Yo amo a los católicos. Nunca pensé que podría decir eso, pero es la verdad. Yo amo a los católicos. Yo amo a todo el mundo. Porque todos necesitan conocer el verdadero evangelio. Amén. Entonces, cuando habla de todo esto, llega ahí y le dice, no retrocedan, y el que retrocediere no agradará a mi alma. ¿Cómo la gente lo usa? Si, digamos, Ricardo se aparta, deja de venir a la iglesia. Aparta. Jorgito también, ¿no? Y Luis Alberto, los 3 se van en mancha. Son conocidos como los caballeros de los bares. Se chupan todo, no llegan a la iglesia y nada, se apartan. La gente dice, se han apartado, no agradan. No está hablando de eso. Está hablando de si vuelves al judaísmo, después de haber conocido el cristianismo, si vuelves a ofrecer sacrificios de animales, después de haber entendido que Cristo fue el último sacrificio, no agradará a mi alma. Pero que el que persevera, ¿no? Y ahí comienza Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque ellos estaban esperando al que iba a venir, pero ya nosotros no esperamos, ya nosotros sabemos quién es el que vino. Y termina Hebreos el capítulo 11 diciendo, y todos estos creyendo y todo, y mirándolo desde lejos, no lo alcanzaron, pero empieza Hebreos 12 y dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la nube de testigos? Todos los del capítulo 11. Que estuvieron esperando el Mesías. Pero ahora ya nosotros lo tenemos. Y el verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, ¿por qué eres el autor y consumador de nuestra fe? En Gálatas, el capítulo 3, vimos que venida la fe, ya no es necesaria la ley. ¿Y quién fue el que vino? Jesús. ¿Por qué es el originador? Porque se origina esa nueva fe en este pacto, en la cruz, y termina cuando se sienta a la diestra del Padre. Entonces, tenemos esta nueva fe, este nuevo pacto. Tenemos esto que hemos sido justificados. Tenemos todas estas cosas maravillosas para que entendamos y vivamos confiados, seguros. Y en aquellas cosas que aún estemos batallando, luchando, de repente acá hay gruñones entre nosotros. Varios Elmers, ¿no? Gente que al toque nada más. No. Dios te puede empoderar, amargado. Puede poner dulce. No con diabetes, pero dulce. Amén. Puede ser cualquier otra cosa. Yo no sé. Cada uno tiene sus cosas en su vida. Porque acá en la iglesia todos son lindos, ¿no? Todos en su cara espiritual, magníficos. Todos se aman, se saludan. Son hermosos, ¿no? Salen de acá, a veces, no sé, ni bien salen, ya llegaron peleando a la casa algunos.
No, porque uno quería pollo a la brasa, el otro quería ceviche, el otro quería comer, qué sé yo, hamburguesas, y todos se pelean y ya, vamos todos a la casa y todos comen tacu ya, que había sobrado. O sea, todos tenemos nuestras cosas, pero hay áreas en nuestra vida en que lo que no podemos, la gracia de Dios nos empodera. Y lo único que tú tienes que ser es lo suficientemente humilde y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo. No puedo en mi fuerza. Lo he tratado. Ahora, ustedes dos hacen ejercicio igual que Gabriel. ¿Cuánto? Yo les puedo preguntar a ustedes dos. ¿Sí o no que la primera semana, las dos, hasta la tercera semana de enero, los gimnasios, todas las máquinas están ocupadas? ¿Sí o no? De la cuarta para adelante ya las máquinas no están ocupadas, porque todos los gordos que tomaron su resolución de año nuevo, de hacer esto, se les pasó ya la novelería. ¿Sí o no? Y los gimnasios se ganan con ofertas, pues. No, un mes te cuesta tanto. No se molesten los gimnasios que están viendo esto, me parece una buena estrategia de marketing. No, entonces te cuesta tanto, que si te matriculas por 3 meses te cuesta tanto, o sea, vas a pagar menos que cada mes. Ah, sí, ¿no? Y si son 6 meses, mejor, porque saben que no van a seguir. Y ya te sacaron 6 meses, y tú pagaste 6 meses como sonso y fuiste 4 veces al gimnasio. ¿Cómo sabe, pastor? Entonces, áreas en tu vida, cualquiera esta sea, pídele a Dios. Empodérame, Señor, y Él te va a ayudar. Tú vas a vivir mejor. Tú vas a vivir feliz y tú vas a vivir contento y los que vivan contigo van a vivir más contentos todavía. Es como mi hija decía, ¿no? Escucha, esto de la gracia en papá lo ha cambiado, ¿eh? Es otro. El otro día hablaba conmigo y me dice, papá, ¿por qué no aprendiste esta vaina cuando era chiquita? ¿Tú eras más estricto? Yo la castigaba por algo y me insistía, insísteme y te castigo el otro fin de semana. Y me insistía, 2 fines de semana. Insísteme y son 3. Y ya no era 1, 2, no, a la primera nomás. Era un dictador. Daba honor a mi nombre, César. Pero no era la idea, no estaba mostrando el amor incondicional de Dios. ¿Me dejo entender o no? Porque cuando tú amas y esperas lo mejor de las personas desean llegar ¿cómo es la palabra? Quieren llegar a las expectativas que tú tienes de ellos también, porque tú crees en ellos. Si tú le dices a alguien, yo creo en ti, Nicolás, yo creo en ti, yo sé que puedes hacerlo, yo sé que lo vas a lograr. Nicolás comienza a pensar y dice, pucha, sí, si cree en mí, ¿yo por qué no va a creer en mí mismo? Sí, yo puedo hacerlo. Y quieres hacerlo, no solamente por ti, sino porque no quieres defraudarme a mí. Pero ¿qué hace la mayoría de gente con sus hijos o con las personas? Lo chancan y lo chancan y lo chancan, ¿no? Como un amigo que conocí, ¿no? Que tantas veces le decían que era malo, que era eso, que era lo otro, y pues, está malo, pues, seré malo, pues, ¿no? Y se volvió malo. O sea, la expectativa que tú tengas, pero la expectativa que Dios tiene de cada uno de ustedes al haber hecho todo esto, es que tú y yo somos, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Jesús es victorioso, tú eres victorioso. Jesús está sano, no está enfermo estornudando al lado del Padre, tú eres sano. Él llevó tus enfermedades. Jesús es bendecido, tiene un cinto de oro. Dios no tiene ningún problema con el oro, por si acaso. ¿Han oído esas mujeres, no? Pueden mirar a sus esposos si están al costado. ¿Ves? Jesús no tiene ningún problema con el oro. O sea, yo quiero oros también. Pero entonces, o sea, como Él es, Él tiene autoridad. Así tú también eres acá. Entonces, al entender todas estas cosas fundamentales, yo te garantizo que al que está viendo este video, que tu vida va a ser cambiada por completo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, te damos gracias por tu gran amor por nosotros. Y te damos gracias porque tú lo hiciste todo por amor a nosotros y nos lo diste por gracia, por solamente creer en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer una oración en general, tal vez hay alguien acá, la mayoría me parecen caseritos, pero por los que están viendo este video, quiero hacer una oración en general, y si tú no la has hecho y por primera vez la vas a hacer ahora, hazla de corazón y Él va a venir a morar dentro de ti y tu vida, te garantizo, va a ser cambiada. Repitan conmigo: Dios, reconozco mi necesidad de ti.
Por eso ahora, invoco tu nombre. Jesús, te confieso como mi Señor, te recibo como mi Salvador. Y te doy gracias, porque ahora tengo vida eterna, porque te tengo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien acá en el salón ha hecho esta oración por primera vez, al final de la reunión se pueden acercar a Fresia. Fresia, puedes ponerte de pie y salir un poquito más adelante, porque la columna te tapa. Ella es Fresia. Se acercan a ella. Ella tiene un obsequio para ustedes y darles una breve pauta porque sus vidas son importantes. Y queremos que sepan todo lo que Dios tiene para ustedes. Si tú has hecho esta oración, viendo este video y vives en la ciudad de Lima, ven al Hotel Meliá los días domingos, a las 9 o 11 de la mañana, acércate a mí y dile, yo hice la oración que usted hizo, yo quiero conocerte, quiero ayudarte, para que puedas entender todo lo que Dios tiene para nosotros. Porque si no escatimó la vida de su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Amén. Gloria a Dios.